Qué gusto de saludarles. Seguimos visitando las iglesias en la pantalla de la televisión por cable, canal 10 de Plug and Play y la señal abierta, canal 5 de Pucón TV para toda la zona. Estamos en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera nuevamente para compartir con el pastor Miguel Ángel Rivera de estos temas importantes. Y comenzamos a desmenuzar un ciclo de temas y de pensamientos, pastor, pensamientos cristianos, para poder conversar, para poder entrar en diálogo en esta jornada. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto de saludar. Un gusto también de volvernos a encontrar y compartir. Principalmente he llamado a todo este tiempo que quiero compartir contigo y con todos los que nos siguen de reflexiones o pensamiento cristiano, precisamente porque creo que invertimos bastante tiempo en pensar o en escuchar el pensamiento que está teniendo todo nuestro país y a mí me da la impresión que el cristianismo como tal no se ha tomado el tiempo para poder reflexionar qué mensajes, qué señales están llegando desde todo lo cotidiano y por otro lado no ha tenido respuestas o estamos quedando un poquito desfasados en este proceso de cambio, digámoslo, bastante avasallador que estamos viviendo en nuestra época. Y yo creo que voy a partir con un par de 2 o 3 historias reales, digamos, que me hicieron, se conectaron entre sí. La primera de ellas, digamos, tiene que ver con el pensamiento que circula entre la gente de que los cristianos estamos molestando en esta sociedad, que los cristianos estamos teniendo poca consideración, que somos inflexibles en algunas formas de pensar. Y las historias que te voy a compartir, por ejemplo, una de ellas me sucedió a mí. Yo fui interceptado, digamos, por una persona. Entonces me dice que me quiere manifestar su descontento, su molestia, porque en las iglesias evangélicas hacemos vigilias, estamos hasta largas horas de la noche cantando y eso molesta a los vecinos y no deja dormir. Y finalmente provoca problemas al siguiente día porque la gente no puede dormir y como no pueden dormir no pueden funcionar bien al siguiente día que se supone un día laboral, posiblemente está hablando de un viernes, está hablando de un sábado. Hoy día sabemos que el contexto de consumo que estamos teniendo hace que la gente trabaje por turno de lunes a lunes y nadie para. El tono no fue agresivo, pero sí fue enfático. De tal forma que esto, por ejemplo, demuestra un cambio cultural enorme, Pablo, desde los últimos 20 años hasta la fecha. Es decir, yo he vivido siendo pastor una buena cantidad de años y me he dado cuenta que antes, pues, si una iglesia evangélica estaba orando, estaba cantando, estaba vigilando para estar en comunión con Dios, sí. Dice el pueblo evangélico, llenando sus lámparas para estar listos porque no sabemos cuándo Él viene. Pues esto era instancias, unos 30 años atrás, en que la gente llevaba a sus enfermos, si tenía problemas iba y entraba al templo para escuchar, para ver la palabra de Dios. Y realmente vimos muchas veces vecinos que llegaban con niños enfermos y todo, y en estas vigilias, en estos cultos, eran sanados. Pero esto fue mutando hasta que de repente ya, si el culto pasaba a su volumen, cerca de las 11 de la noche, las 12 de la noche, muy pronto llegaban los carabineros para decir, mira, un vecino llamó, que tenemos que hacer. Y eso ha decantado ahora en una molestia colectiva. De tal forma que, bueno, debo decir que tuvimos una conversación, quedamos muy de conocidos, aunque yo lo conocía de antes, pero efectivamente fui testigo de una molestia. Bueno, él no se estaba refiriendo a la iglesia que yo pastoreo, se estaba refiriendo a otra iglesia hermana, lo que no impidió que yo obviamente defendiera el pensamiento y la postura, digámoslo bien claramente. Todos los vecinos que somos cristianos tenemos que a veces aceptar y quedarnos muy en silencio cuando un vecino de la calle tiene una fiesta hasta largas horas de la noche con música muy fuerte, con gente quebrando botellas en la calle, con autos yendo y viniendo, y nadie puede decir nada porque en el fondo es la libertad de expresión de ese vecino en su alegría, en su fiesta y todo lo demás. Bueno, ahí entonces el primer antagonismo. ¿Qué le hace Dios? ¿Cuál es su problema con Dios?
El segundo episodio real que me llegó a mis oídos, digamos, fue un WhatsApp. Tú sabes que el WhatsApp es un medio de comunicación e información. Y que está muy de moda, por lo menos. Exacto, no, lógico, es útil porque nos permite tener diálogos rápidos en cualquier parte del mundo, que es una tremenda ventaja. Entonces, claro, hay un grupo de ciudadanos nuestros aquí en nuestra comuna, en nuestra ciudad, entonces se agrupan con un objetivo común. Son personas que tendrán diferentes intereses, pero que viven en un sector común, de tal manera que se unen para enfrentar ciertas necesidades del vecindario. No junta eso. Entonces uno de los miembros de la junta de vecinos envía un saludo y dice que está contento, gracias a Dios, porque se han reunido otra vez, que pueden unirse para lograr planes, para mejorar su sector, qué sé yo. Y que desea que Dios les bendiga, que el Señor Jesucristo, qué sé yo, y le envía un mensaje. Yo no leí los mensajes, pero sí tuve las personas hablando conmigo, pidiéndome consejo. Entonces se generó un vendaval de comentarios antagónicos, diciendo que el WhatsApp no era para infectar la religión, que cómo se le ocurría poner la religión en un WhatsApp, qué sé yo. Bueno, ¿estaba haciendo algo mal este vecino, esta vecina? ¿Estaba deseándole mal, maldiciones a la otra persona? ¿Estaba increpándole, estaba robándole su espacio? ¿Le impedía, digamos, alguna función básica de su vida? ¿Le estaba deseando mal? No, le estaba deseando bien. Pero vamos a trasladarnos ahora al mundo universitario. En el mundo universitario, hoy día se dan por hecho ciertos elementos que al cristianismo finalmente pareciera que le da lo mismo o que prefiere resistirlo desde el silencio. En el mundo universitario se dice que Dios no existe. Muy bien. Si el mundo universitario es un mundo científico, comprobable, de ciencias exactas y no de especulación, podemos afirmar que porque hay algunos científicos o escritores de renombre latino, chileno o mundial, o porque se respira en el aire esta idea que Dios no existe, ¿realmente Dios no existe? Es decir, si vamos al tema reflexivo, al tema del pensamiento, nosotros estamos creyendo y aceptando cosas que no están comprobadas, ¿no? Segundo, lo que se está manifestando de la misma manera es que la Biblia no es un libro confiable. Si a eso le sumas que la gente está desconfiando hoy día, estamos hablando de nuestro país, está desconfiando hoy día de la globalidad de las instituciones, la Iglesia evangélica no ha sido atacada como institución propiamente tal. Pero hay un pensamiento colectivo, Pablo, que está señalando que Dios, las cosas de Dios y la gente de Dios tienen que ir cada vez más hacia atrás. No las necesitamos. A mí me suena estos dos episodios que yo te acabo de relatar. A mí me suena que son dignos de la ley de discriminación. Porque no se puede increpar a una persona porque su iglesia tiene un culto vigilando, que es una práctica que la iglesia evangélica ha hecho por décadas, solo porque a mí me parece que me molesta en mi sueño. Ok. Tampoco me parece que una persona tenga que ser increpada por desearle bendiciones a otro. Claro. ¿No? Bueno, solo pongo este tema para poner la base en el pensamiento, que Chile está declinando en su fe. Fíjate que hay una estadística que no es evangélica, los evangélicos hacen pocas estadísticas, son las universidades confesionales católicas las que se dedican, entre otros grupos, y la misma Iglesia Católica a hacer estadísticas. Y entonces existe una estadística hace muy poco sobre las religiones bajo este último líder que tiene la Iglesia Católica. Y ellos están muy preocupados, estoy hablando de la Iglesia Católica, está muy preocupada porque Chile tenía hace 19 años 74% de católicos. 74%, es decir, de cada 100 personas chilenas, 74 eran católicos. Profesaban una fe en Dios, con la liturgia, con todo lo que implica. 19 años después,
los católicos en Chile son el 57%. El 57%. Quiere decir que ha habido una diferencia a la baja. Si bien es cierto, los evangélicos se sienten como que han subido, como que han crecido, en términos muy netos, el cristianismo evangélico era 17% hace 20 años atrás, hoy día es el 15%. O sea, las dos grandes fuentes religiosas que el país tiene, ¿cierto?, en vez de subir, han ido bajando. Ese no sería tan grave problema porque finalmente 57 y 15 nos da todavía un porcentaje que son casi los 2/3 de toda la población del país. Sí. Lo que nos daría cierta tranquilidad que Dios y los principios de Dios, que fundaron naciones enteras, estarían siendo usados en nuestro país. El problema que tenemos es que en los mismos 20 años los agnósticos eran el 9%. En el último censo, los agnósticos, los que no creen, los que no tienen ninguna religión, subieron al 25%. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que si nosotros los comparamos con el país que era más secular en todo el cono sur, que es Uruguay, Uruguay es un país constitucionalmente secular. Es decir, hay un laicado absolutamente. La iglesia no existe dentro de su constitución. Digamos de paso, en este mismo programa y por nuestra iglesia, tú fuiste testigo, lo tuviste aquí, hiciste varias entrevistas, llevamos todo un proceso de educación a la ciudadanía cristiana y a todo el que quisiera escuchar sobre el proceso de la nueva constitución. Pero la nueva constitución que Chile quiere tener es una constitución desprovista absolutamente de Dios. Y si el 57% son católicos y el 15% evangélicos, ¿cómo vamos a votar por una constitución que saca a Dios de todos los parámetros de la vida republicana chilena? Eso es una incoherencia tremenda. Entonces, algo nos está pasando. Algo nos está pasando. Entonces, el proceso de secularización, cuando hablo de secularización, es que todo lo religioso, toda la fe, la Biblia, la expresión, el pensamiento cristiano, todo se va sacando del vocabulario, de las actitudes y las acciones, en términos concretos. No más clases de religión en los colegios, no más pastores o sacerdotes en los actos públicos, no más te deum para darle gracias a Dios por la patria. Es decir, sacamos de raíz algo que se supone históricamente ha estado, pero es una cuestión histórica. Bueno, ¿por qué ha sido tan discrepante la enseñanza, cierto, con la práctica? Pero eso quiero que me lo responda luego de una pausa breve. Vamos a ir a visitar ahí a la galería de nuestros hermanos que gentilmente han querido colaborar con nuestro programa a diario. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta visitando las iglesias junto al pastor Miguel Ángel Rivera, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en este nuevo ciclo de pensamiento cristiano que hemos estado hablando. Y quedó la pregunta cursada: ¿por qué ha sido tan discrepante la enseñanza con la práctica, pastor? Voy a ponerte ejemplo de África. África es un continente que en los últimos 100 años fue evangelizado agresivamente por Norteamérica, por misiones europeas, en todo aspecto. Y yo te comentaba en algún minuto, existen libros que se han escrito sobre evangelistas que vienen o que fueron a África y estuvieron predicando. Cuenta uno de ellos, Reinhard Bonnke, que en Nigeria los convertidos sumaron más de 4 millones en una sola jornada. No estoy hablando de un periodo largo de tiempo, es en una sola jornada. Cuenta su libro que habían cultos donde había 500.000 personas, 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. África, en los últimos 50 años, ha tenido, por ejemplo, Uganda, se dice que el 80% son cristianos, o está evangelizado, ¿no? Ghana, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros encontramos países como Kenia, como Uganda, Nigeria, con el mismo Ghana, qué sé yo, evangelizados a un nivel alto de porcentaje, y miramos las estadísticas de salud, de pobreza, de educación, de justicia social, ¿no?, de repartición del ingreso, nos encontramos, Pablo, con un continente pobre, con hambruna, con violencia, con inequidad, con corrupción. Entonces la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos: ¿qué pasa en esta parte del mundo? Y lo mismo te estoy hablando de Sudamérica.
ha habido un repunte en Brasil los últimos 20 años sobre la religión profesante del cristianismo. Pero dime tú el papelón que se estableció en ese país hace muy poco. Ahora, volviendo a la comparación, pues la pregunta tuya es, ¿cuál es la razón de esta discrepancia? Chile está cada vez menos religioso y cada vez más secularizado. ¿Qué implica? Que su mentalidad, su forma de pensar, su estructura de vida y de pensamiento ya no considera los principios de Dios. Ni la Biblia, ni la fe, ni la práctica de los principios en la vida cotidiana. Hace algunos programas atrás, en alguno de todos los encuentros que hemos tenido, hablamos sobre el bautismo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Muy bien. La Gran Comisión, Pablo, si nosotros la miramos en la Escritura, la Gran Comisión decía del Señor que fuéramos por el mundo, predicáramos el Evangelio a toda criatura, dice, los bautizáramos y enseguida de ellos les enseñáramos. Habla de naciones. Vayan y prediquen a todas las naciones, bautícenlo. ¿El bautismo qué era? Si tú te acuerdas bien del ejemplo, claro, yo puedo sumergir algo en agua, hablamos del pepinillo, pero yo puedo sumergir en una solución, ¿cierto?, con sustancias que finalmente lo impregnan de tal manera que lo hacen perdurar mucho en el tiempo. Entonces, un pepino se transforma en pepinillo de escabeche para comer, ¿cierto?, cuando está completamente impregnado. El bautismo de las naciones es precisamente esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pablo, mira, te voy a decir 3 palabras para que te hagas una imagen gráfica. La iglesia como tal a través del tiempo, la iglesia evangélica, su gran mensaje ha sido la redención. Sí, claro. El Señor dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Perfecto. La redención. Entendemos perfectamente eso. Hablamos en un programa sobre la historia transformadora de Dios. De tal manera que predicar el Evangelio implica que toda alma que recibe a Cristo como Salvador nace de nuevo. Está muerto espiritualmente, vuelve a la vida. Después la iglesia lo bautiza y Pablo trata de que esa persona se mantenga durante un largo tiempo en una segunda palabrita de la doctrina cristiana que se llama santificación. Y en ese proceso Pablo se le va la vida. La santificación sería esta nueva vida. ¿Cómo yo vivo la nueva vida? Pablo dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje para mantener y para subsistir. Entonces, ese cambio de espiritualidad que da paso a la santidad, se nos quedó corto. De tal forma que nos faltó un eslabón. ¿Cómo esta persona convertida, luego en proceso de santificación, es decir, cambiando día a día de gloria en gloria la semejanza de Cristo, ahora influye en todo su entorno para provocar una renovación o una restauración de las cosas? Creo que lo he dicho 20.000 veces en todos los años que llevo de pastor. Pongamos un ejemplo. En un sector donde un vecino compra leña, entra su leña a su patio y la va acumulando contra el cerco que divide con la propiedad de su vecino. A medida que el peso va aumentando, ¿qué pasa con el cerco? Pues va cayendo y generalmente cae para el lado del vecino. El vecino viene, le dice, vecino, mire, bla, 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 la cosa está mal, se me va a caer el cerco. Y si el vecino es una persona que no vive muy en paz, pues va a pegar 2 o 3 palabras y el diálogo se va a terminar. ¿Verdad? Sí. Perfecto. O el vecino que lava el auto afuera de su casa, tiene un declive, una pendiente, y finalmente el agua de su lavado va a dar al sitio del que está más abajo. Pero a él no le importa. Si este vecino se convierte al cristianismo, el cristianismo debe enseñarle, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo.
Tú eres representante de Cristo, ahora todo cambia. Entonces el vecino que usaba leña, ahora él se preocupa que su leña no cargue el cerco de su vecino. Perfecto. Eso es la restauración de todas las cosas. Hablamos también del reino de Dios. Mira, Pablo, yo creo que ha habido una falla. África ha recibido el Evangelio. Estados Unidos recibió el Evangelio, pero los resultados han sido totalmente diferentes. No voy a entrar en cuestiones económicas ni de política internacionales, solo voy a decir qué pasó en la internalización del Evangelio. Las universidades más famosas en Inglaterra y en Estados Unidos se fundaron a partir de una iglesia. ¿Qué pasó en África? En África han habido avanzadas sociales, médicas, pero no ha habido un cambio de cultura. El cristianismo finalmente se transformó en llevar el Evangelio, establecer un culto, que la gente adora a Dios y se vaya para el cielo. Puede parecer una crítica dura que tenemos que hacernos, pero si el cristianismo en Chile está cada vez más abajo, estoy hablando en términos globales, y la secularización o el agnosticismo, el ateísmo, de 9% en 20 años pasó a ser el 25%, ¿verdad? Es decir, casi 2 veces más. Nosotros estamos teniendo un serio problema. Serio problema porque finalmente el cristianismo se está quedando con los creyentes históricos de la fe y a la nueva generación no los está alcanzando para Cristo. No le está renovando su mente, no está haciendo cambios culturales que le lleven a eso. ¿Y en qué hemos fallado? ¿Cómo hemos llegado a este evangelio tan poco influyente? Porque hemos tenido la mente partida por la mitad. Nosotros hemos creído, Pablo, que el único mensaje que tenemos que entregar como iglesia evangélica es que las almas se salven para llegar al cielo. Es el mensaje que más se escucha. Ese es el mensaje que por 150 años hemos predicado. Porque en algún minuto nosotros consideramos, ahora esto es una herencia, Pablo, de cómo nosotros fuimos fundados, cómo fuimos alcanzados. Tú sabes que hay 2 o 3 formas de ver a la iglesia. Uno es la iglesia que está en el mundo, pero no es del mundo. Sí. Esta es la iglesia, aquí está la Biblia. El mundo está allá, la iglesia está aquí. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Porque yo voy camino a Canaán. Y cantamos un corito, ¿no? Caminando voy para Canaán, y mientras de eso todos los que están allá son enemigos, son personas que no debemos tocar, ni juntarnos, ni hablar, ni nada. Hay muchas predicaciones así, ¿no? Están los otros que dicen nosotros estamos en el mundo y para ganar al mundo tenemos que mezclarnos con el mundo, de tal manera que la iglesia acomoda sus cosas, y tenemos iglesias que son muy liberales. Tenemos iglesias que los creyentes fuman cigarrillos, van a una fiesta, beben alcohol, no tienen problema, ¿no? Porque finalmente somos libres en Cristo, somos personas libres, no tenemos para qué seguir esta cosa tan rígida de cómo vamos a hacer tanto si Dios nos ama, tal como somos, Él quiere nuestro bienestar. ¿Entiendes tú la mezcla doctrinal? ¿Cuál es la idea? Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero mientras vamos a la eternidad, ¿qué dice la Escritura? Debemos entender que el mundo necesita la aparición de los hijos de Dios. Entonces hemos tenido la mente compartimentada. A mí me parece que ninguna iglesia evangélica pudiese estar en contra de lo que yo estoy diciendo, en el sentido que tiene un gran número de creyentes que va el domingo a la iglesia, se sienta y de lunes a sábado vive su vida como cualquier persona de este mundo, con pensamiento de este mundo, con idea de este mundo, administra su familia, su dinero y su trabajo como este mundo. Entonces los principios del reino no han logrado permear. Déjame leerte un pasaje de la Escritura. Dice la Escritura así, por boca de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo. Pues aunque vivimos en el mundo, dice 2 Corintios 10, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces aquí hay 3 palabras que tienen que ver con la mente. ¿Cuáles son?
argumentos, los argumentos se elaboran en la mente. Segundo, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y tercero, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El asunto, Pablo, es que las personas llegan al cristianismo no entendiendo, porque lo que se está diciendo hoy día es que el cristianismo está contra las leyes progresistas de la nación, que el cristianismo está contra y somos homofóbicos, que el cristianismo está contra de la libertad de la salud y de la libertad de la mujer de decidir sobre el futuro del feto en estas causas que se están promoviendo, que el cristianismo está contra de la libertad sexual y la expresión, o sea, el cristianismo en este minuto está en contra de todo. De tal forma que decir soy cristiano es, a lo menos decir, tú no eres de este país. Tú no eres una persona que se quedó por allá atrás. Porque el cristianismo mismo ha sido culpable de no decirle a la gente lo que el cristianismo realmente es como estructura de vida. Nosotros le hemos dicho a la gente con nuestros actos, no con nuestras palabras, que ser cristiano es ir el domingo, no juntarse con nadie. Hermano, pongámonos la mano en el corazón. Muchos creyentes salen corbateaditos el domingo para ir a sus iglesias, pasan por la calle, no saludan a nadie, pero son cristianos. Entonces la gente ha entendido que el cristianismo es como una cosa bloqueada, cerrada. Y el efecto de eso es que los cristianos jóvenes de hoy día están tan desorientados, que prefieren vivir un cristianismo individual, un cristianismo personal, un cristianismo de casa. Un cristianismo reflexivo, porque finalmente están buscando la espiritualidad, pero no conocen a Dios. Ellos se han cansado un poco de esta predicación para ir al cielo, pero cuando salen de las puertas del templo hacia afuera no saben cómo vivir. No dejemos de lado todo el mundo universitario al que nuestros jóvenes van a descubrir una profesión, van a descubrir todos los campos de las ciencias, pero se van a encontrar con ideas que les van a mover el piso absolutamente, porque ellos solo aprendieron que el Señor está aquí, vamos para el cielo, pero no han sabido cómo aterrizar todos estos principios del reino para poder vivir. Te voy a poner un ejemplo, creo que yo te lo he dado bastantes veces, y en este ciclo de pensamiento cristiano lo voy a compartir. Las iglesias evangélicas le han enseñado a la gente, le han enseñado a sus miembros que hay que dar la 10ª parte de nuestros ingresos, se llama el diezmo, para financiar la obra del Señor, para que el reino avance. Yo no voy a entrar en explicar si el diezmo se debe dar a una iglesia, a una asociación, a una persona, a un sobre, a una cuenta. Cada denominación sabe cómo administra lo que debe hacer. Pero el fondo del asunto es que las iglesias evangélicas no hemos preocupado que la gente entienda bien esto. Pero no le hemos dicho ni a ellos, a los evangélicos, ni le hemos dicho a la sociedad entera cómo es que se debe administrar el dinero que Dios dijo es para ustedes y administrenlo. Hónrenme con sus bienes, con los primeros frutos, las primicias de vuestros frutos. Pero ¿y qué pasa con el 90% restante, pues Pablo? ¿Qué iglesia le enseña a su gente cómo debe administrar, cómo debe comprar, cómo debe endeudarse? La deuda no está prohibida, pero debe saber cómo. De tal manera que efectivamente en esta misión de evangelización nosotros no le hemos dicho al mundo, el cristianismo tiene este parámetro. El cristianismo tiene, vamos a decirlo con todas sus letras, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, el cristianismo sigue siendo la verdad. Entonces, yo sé que a los hermanos, a los pastores nos gusta que la gente nos diga amén cuando decimos la Biblia es la verdad. Perfecto, pero ¿qué principio hay aquí en la Biblia para el ahorro? Pablo, ¿por qué tenemos tantos hermanos con buenos recursos que están construyendo más para este mundo que para la extensión del reino de Dios? ¿Por qué los hermanos cuando hay que ofrendar, ofrendan tan poquitito pero no tienen problema alguno en establecer gastos, inversiones para cosas de esta tierra? No han entendido los principios. Ahora, déjame avisorarte lo que quiero compartir en todos los procesos que vienen.
quisiera hablar sobre qué piensa la Biblia, el cristianismo, sobre el gobierno. ¿Cómo es que fue pensado que los seres humanos tuviésemos gobiernos? ¿Qué pasa sobre la economía? Dijimos. ¿Qué pasa sobre la educación, la familia? ¿Qué pasa sobre la justicia social y la equidad? ¿Queremos ser un país equitativo? ¿Queremos ser un país en donde todos sean iguales? Entonces, al terminar este estímulo para que nos sigamos viendo, Pablo, yo pienso en el tema de gobierno. Posiblemente van a haber muchos cristianos que van a querer entrar en el mundo de la política. Si el cristiano tiene su mente compartimentada, va a querer ir y llegar a esos lugares para ahí aplicar justicia y evangelizar. Pero ese no es todo el mandato que el Señor nos dio. Bueno, espero que con todo esto que te he dicho en voz alta, abramos el interés de poder discutir a la luz de la Biblia cómo estos principios, cómo esta realidad en la que nos encontramos, lo digo casi desesperadamente, Pablo, y quiero que se me entienda bien. Tener un culto el domingo no es todo lo que la iglesia cristiana evangélica debe hacer. La conversión de las almas será nuestro paradigma, nuestro parangón absoluto. Pero una vez que se convierten, tenemos que enseñarle todas las cosas, como dice la Escritura. Y no son todas las cosas espirituales. Orar, ayunar, leer la Biblia. Son todas las cosas. Cómo criar a sus hijos, cómo vivir en matrimonio. Porque los hermanos están en la iglesia, están en la fe. Cuando enfrentan problemas con sus hijos, lo único que hacen, y no digo con esto que no sea lo correcto, porque yo sé lo que estoy haciendo, estoy quebrando un paradigma. Hay que ir a las rodillas, llorar y clamar. Hermano, los hijos siguen perdidos igual. Porque los hijos perdieron a su papá para que le abra la Biblia y le explique, hijo, esta es la razón por la que no. No solamente que le digan, no, porque somos cristianos y hay que ir a la iglesia. Y en la iglesia se encuentra un pastor que no le responde las preguntas tampoco, sino que le dice, ore y tenga fe. Y el muchacho de hoy día dice, ¿y fe en qué? Y están con nosotros 14, 16, 17 años, si es que llegan. Y luego, y se dan una vuelta, como decimos los evangélicos, se dan una vuelta por Egipto, vuelven dolidos, afectados por decisiones malas en su vida y todo lo que eso implica, y luego vuelven buscando la fe. Pudimos haberlo evitado. Sin duda, nos queda muy claro que no solamente ir a la rodilla, no solamente congregarnos los domingos es lo que debemos hacer con nosotros como miembros, sino que también buscar la enseñanza para lo que queda del resto de vida, de aquí a que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Es importante en la economía, en cómo educar a nuestros hijos y cómo relacionarnos como personas. Vamos a seguir hablando de este nuevo pensamiento cristiano, por supuesto, en la época que estamos viviendo junto al pastor Miguel Ángel Rivera. Queremos agradecer la visita, cierto, que usted nos entrega siempre en nuestras redes sociales y también aquí en el Visitando las Iglesias. Que estén bien.